A propósito, el cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda, en representación de la Iglesia Católica, emprendió una iniciativa pastoral para enfrentar la crisis nacional provocada por la violencia, los desencuentros políticos y la indiferencia de la sociedad. Le propuso al presidente de la República la realización de un gran encuentro nacional por la paz y la unidad. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, el cardenal reveló los detalles de este encuentro y de su gestión mediadora. En un momento tan crítico, tan difícil para Colombia, cardenal, muchas gracias por atender a Noticias Caracol. Juan Roberto, gracias a usted, gracias a todo el equipo de trabajo de Caracol Televisión que en este momento está también en la jugada de todo lo que está pasando en el país, pero con esperanza. Quisiera su primera lectura de lo que está pasando en el país. El atentado a Miguel Uribe Turbay, la oleada terrorista en el suroccidente del país, policías, jóvenes, unos muchachos policías acribillados, lo mismo en Antioquia, y una clase dirigente enfrascada en una polémica sin fin. En la colonia llamaban un periodo de la historia la patria boba, cuando se enfrentaban entre ellos y se acababa el país. Y yo creo que podemos estar abocados a una nueva etapa similar. Por lo tanto, debemos salir de esa condición, debemos avanzar y en eso somos responsables todos. Nadie se puede excluir, todos los colombianos, hombres y mujeres, debemos aportar para que no caigamos en esas etapas repetidas de patria boba en la colonia y de esos sufrimientos tan grandes en la época en que el narcotráfico de Pablo Escobar atentaba contra todos y no podíamos hacer nada. Hoy podemos hacer algo. Este es un buen momento para obrar. Hace 30 años, señor cardenal, usted lo recuerda, fue una época muy dura para el país. Atentados contra candidatos presidenciales, contra civiles, contra uniformados. Y la gente hizo un pare y dijo, paremos, hay que unirnos. En esta oportunidad, ¿en qué nos diferenciamos y en qué nos parecemos? A esa época, hace 30 años. Yo creo que nos parecemos en que somos tan frágiles que olvidamos, se nos va la memoria, somos desmemoriados un poco y entonces nos parecemos en que estamos permitiendo que distintos grupos y distintas acciones atenten contra la vida y nos vamos encerrando, nos vamos llenando de miedo. Pero ahora yo creo que hay una nueva conciencia también. Yo creo que el momento del país se parece a un parto. Cuando la mujer va a dar a luz, siente dolores, sufre, eso lo dice el Señor Jesús en la palabra de Dios, pero cuando nace la criatura, viene la compensación gozosa. Estamos en los dolores de parto, debemos acompañar este parto, debe nacer una nueva Colombia. En esos dolores de parto, señor cardenal, usted se ha ofrecido como partero, excúseme la expresión, para buscar una salida, para buscar una mediación. Sí, yo creo ¿Cómo es esa mediación suya? Yo creo que todos debemos mediar, ayudar, ser parteros en la esperanza, porque en este momento no podemos huir, no podemos decir eso no es conmigo, no podemos ser indiferentes, tampoco podemos decir estos son los culpables y estos son los equivocados. Todos tenemos que asumir la historia de nuestro país. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un trabajo que yo hago porque tengo el aval y el respaldo y el envío del presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, que es el arzobispo de Cartagena. Y todo el episcopado en Colombia, en todas las regiones, está comprometido. Por lo tanto, es un trabajo colegial diciéndole a los dirigentes, al país, al señor presidente de la República y a todos, actuemos de una manera proactiva. Colombia necesita dirigentes que sean capaces de dialogar, de confiar y de trabajar unidos por el país. Usted arrancó esa mediación esta semana reuniéndose con el presidente de la República. La verdad fue un gesto que el país lo vio muy positivo. Digo, verlo a usted sentado con el jefe del Estado, pues dio alguna señal de esperanza. ¿Qué tan esperanzadora fue esa reunión? ¿Cómo le fue con el presidente? Fue una reunión interesante, me recibió después del lunes con toda la jornada de trabajo, notaba que estaba cansado, quise que fuera breve, que fuera positiva la reunión, él fue muy cordial, muy respetuoso, me recibió y permitió que le presentara la propuesta de la Conferencia Episcopal, que es en orden a encontrarnos, que el presidente y los responsables de los cargos más altos de este país puedan decir, nos sentamos
y nos sentamos en torno a una comida, a un pan, a algo que nos haga sentir que somos familia. Y son pequeños detalles que alguien puede decir, eso es insignificante, pero Jesús, antes de la crisis fuerte, cuando ya iba a terminar su misión, se reúne con sus discípulos y come. Se nos olvida comer juntos, se nos olvida dialogar y escucharnos. Ante esa invitación, ¿qué le dijo el presidente, señor cardenal? Bueno, el señor presidente siempre hace preguntas, siempre, no es un sí inmediato. Él va dilatando, preguntando y encontrando razones hasta que se siente en conciencia que la propuesta es viable y que no es algo extraño y que lo que buscamos no es un bien particular, sino el bien de todos. Y dijo, sí, yo estoy dispuesto. Buscaremos en la agenda el día para que nos podamos encontrar, pero eso significa que yo he dedicado con mis colaboradores más cercanos y la conferencia episcopal a llamar uno a uno, y cada uno tiene su agenda, y a decirles, vea, el presidente ya aceptó, ¿usted acepta? ¿Está dispuesto? Señor procurador, señora fiscal, defensora del pueblo, presidentes de las altas cortes, y todos, Juan Roberto, se lo digo, y esto tenemos que decírselo al país, todos han dicho, estamos dispuestos, porque vemos que es algo sencillo, pero que es algo dentro de la pedagogía del encuentro que le puede servir al país. ¿El presidente del Congreso ya le aceptó la invitación? El presidente de la Cámara sí, no he podido encontrarme con el senador Efraín Cepeda, pero me dio cita y vamos a poder encontrarnos. Tengo que respetar las agendas de él y los trabajos, pero ya me dio cita y eso también es muy esperanzador. Tener uno sentado, si se logra ese encuentro, por lo que estoy entendiéndole, señor cardenal, lo lleva a usted a decirles qué, teniendo uno sentado a las personas que son responsables del Estado en Colombia, ¿qué se les dice en un momento como este? Bueno, yo, Juan Roberto, estoy haciendo toda la parte logística, las llamadas, los tiempos, las visitas, los diálogos, el poner el rostro, poner la cara y hacer la propuesta, pero la conducción del momento será por parte del presidente de la conferencia episcopal y su equipo de la conferencia. Pero lo que vamos a decir es dos cosas. Primero, logremos encontrarnos, eso ya es un signo. Y sí, eso es un pequeño momento de respiro, de oxígeno, un oasis. Pero además, el segundo paso es, por favor, démosle unidos como institucionalidad y con la presencia del presidente de la República un mensaje al país en orden a dos temas concretos, no los temas técnicos, sino dos temas. Primero, el lenguaje. Desescalemos la violencia del lenguaje. Hagamos un lenguaje desarmado, nos dice el Papa León XIV, desarmemos el lenguaje, que eso es en línea de amistad social, como decía el Papa Francisco. Y creo que ese tema del lenguaje tiene que ver con todos los colombianos y en todos los escenarios. Y el segundo punto de esa reunión es, digámosle unidos como institucionalidad del país, no queremos la violencia, rechazamos toda forma de violencia como pretendida salida a los conflictos. Ahí hay un tema, señor cardenal, y es que justo el día siguiente que usted se reúne con el presidente anuncia y firma el famoso decretazo, el famoso decreto que convoca a la consulta popular, que es un tema que genera ruido, que para muchos en el país fue considerado o visto como un acto de hostilidad en medio de esta polarización en la que estamos. Ahí es donde empieza uno a decir, hombre, no sé qué tan efectivo puede ser una mediación y un encuentro si se plantea sentarse, pero se hace otra cosa con la otra mano. Sí. Yo creo que hay un tema que nos hace perder la esperanza muchas veces, no solamente en esta situación del país, sino en cuestiones familiares, en cuestiones regionales y empresariales, y es el inmediatismo, porque uno quisiera que se hace este paso, este primer paso, y al día siguiente ya de fruto. Yo digo los campesinos que están viendo Caracol en este momento saben que ellos preparan el terreno, le quitan las espinas, las piedras, siembran la semilla, la humedecen, la riegan, la abonan, pero al día siguiente no da fruto. Entonces yo creo que los frutos de este país hay que sembrar las semillas, hay que regarlas, hay que cuidarlas y hay que darle tiempo. Alguien también me decía, es que a veces les entra por aquí y les sale por aquí, y yo estoy convencido de que si entra por aquí y sale por aquí, algo queda aquí, algo queda en el corazón. Estamos justo antes de elecciones, donde no sé qué expresidente fue el que dijo alguna vez que la política saca lo peor del ser humano.
Juan Roberto, sí. Y hay una definición de política muy bella y positiva que la maneja la doctrina social de la Iglesia y es: la política es el más alto grado de amor a las comunidades. Porque el verdadero político es el que sirve al bien común. Claro, llevamos un tesoro en vasijas de barro, dice San Pablo a los Corintios, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Ese tesoro de la política, de la buena política, como decía el Papa Francisco, de esa alta expresión del amor y de la caridad social, lo llevamos en las vasijas de barro que somos los seres humanos, y ahí hay la fragilidad de la vanidad, del orgullo, de los egos. Con eso tenemos que contar, porque esa es la realidad. ¿Cómo se logra conciliar esa buena política con esos intereses políticos, señor cardenal? Yo creo que más que conciliar es que la buena política hace avanzar las situaciones que nos frenan, como los egos, los orgullos, las vanidades, las rivalidades. Y yo confío en que si todos los colombianos le decimos a nuestros dirigentes: por favor, necesitamos dirigentes capaces de trabajar en equipo, capaces de interactuar con quienes piensan distinto, de no decretar al otro enemigo de muerte porque piensa distinto. No, es alguien que me aporta. Y si todos nos aportamos desde las diferencias, seguramente tendremos un país mejor. Hablábamos en Noticias Caracol con la hermana de Miguel Uribe y con María Carolina Hoyos, y ella hablaba de 3 palabras: dolor, perdón como salida y fe como el vehículo para lograr esa salida. Yo creo que por ahí es el camino. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en el tema de Miguel Uribe y de todas las víctimas afros, indígenas, empresarios, estudiantes, jóvenes del país y de todas las regiones, debemos entrar con los pies descalzos, es decir, con cuidado, porque estamos tocando el dolor de familias, el sufrimiento de familias. Ver un enfermo en una cama hospitalaria rodeado de toda la tecnología, luchando, y es una lucha de todos, de la ciencia y de la fe, pero yo sí creo que por ahí es el camino, que el dolor no se quede en el dolor, que el dolor nos impulse a la esperanza y nos impulse a la fe, y para decirle al Señor: Señor, estamos sufriendo, pero nos has prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creemos que el Señor está con la historia de nuestro país y de nuestras familias sufrientes. Nos estamos devolviendo en el tiempo, desafortunadamente, y es que quien atentó contra Miguel Uribe es un niño. Es que estamos hablando de una descomposición de una sociedad que lo habíamos visto, que no es que se haya acabado, pero volverlo a ver con ese nivel de evidencia, pues hombre, que nos pone a pensar en qué sociedad estamos incubando, señor cardenal. Y Juan Roberto, usted está tocando un tema muy importante, porque con la figura del sicario y de los sicarios, que ese es el modus operandi del narcotráfico y de las mafias contra todos los líderes sociales de este país, eso ha sido histórico. El planteamiento de fondo es: ¿qué educación tenemos en el país? ¿Cómo estamos viviendo el tema educativo, que es tan importante? ¿Realmente estamos formando personas para que encuentren a través de la primaria, la secundaria, la universidad, el sentido de la vida y el sentido y el valor de lo que significa vivir en una sociedad? Entonces, el planteamiento tiene que ir también a fondo. Educadores y todos nosotros, la educación de nuestro país necesita ser reformada también para que podamos formar ciudadanos de bien, hombres y mujeres que trabajen en unidad. Señor cardenal, usted se la pasa recorriendo las 300 parroquias que hay en Bogotá. Su labor pastoral es maravillosa y usted tiene contacto con la gente todo el tiempo, con los fieles. ¿Qué dice la gente? Porque pareciera que hay 2 países, el real y el político. Sí, la gente se expresa con mucha libertad. Quiero comentarle una anécdota. Por ejemplo, el sábado en la noche estábamos en la vigilia de Pentecostés, que es un momento donde en la noche nos mantenemos en oración, pidiendo el don del Espíritu Santo, y cuando ustedes, los medios de comunicación, le dieron esa mala noticia al país, y tenían que hacerlo, informar lo que ha pasado, todos empiezan a orar. Y empieza a filtrarse la comunicación: aunque estábamos en los templos, pasó esto, aprovechemos que estamos orando. Al día siguiente, domingo, usted menciona las parroquias, voy a las parroquias del sur de la ciudad. Voy indistintamente, pero me correspondió este domingo a las del sur, Ciudad Bolívar, 2 parroquias, y me impresiona ver
al común de la gente sencilla, de esos estratos 1 y 2, diciendo: hoy ofrezco la Eucaristía por la salud del doctor Miguel Uribe Turbay y por su familia. ¿Qué significa eso? Que ante el dolor, ante la fragilidad, ante la amenaza que tenemos y que se cierne sobre la historia actual de nuestro país, no hay dos clases de ciudadanos, hay solamente un ciudadano, el que sufre, pero el que espera también tiempos mejores. El dolor es de todos, decía El dolor es de todos. Ojalá logre sentar a esta gente, y cuando digo esta gente es a los que nos dirigen, para que busquemos una salida. Y quisiera que aprovechara las cámaras de Noticias Caracol para que les envíe un mensaje, porque los colombianos, como usted dice, somos conscientes de lo que nos une, lo que nos divide, pero también para dónde vamos. Pero pareciera que los que nos dirigen no. Con mucho gusto, Juan Roberto. Quiero dirigir un mensaje a quienes dirigen nuestro país, al presidente de la República, que es el presidente del Ejecutivo, a los presidentes de Cámara y Congreso, que es la parte legislativa, y a los presidentes de las altas cortes, donde está la parte judicial, pero también a quienes tienen responsabilidad en este país de una u otra manera. Nosotros los apreciamos, nosotros los respetamos. Unos han sido elegidos por voto popular, otros por vía constitucional, pero todos ustedes son seres humanos, tienen familia, nosotros los respetamos a ustedes, sabemos que nos equivocamos una y otra vez, pero queremos que se sientan rodeados, y el país tiene la esperanza puesta en que en un liderazgo sensato, inteligente, sabio, humilde de parte de ustedes y con capacidad de trabajo en equipo, nuestro país podrá tener tiempos mejores. Por eso los bendigo a ustedes, queridos dirigentes de nuestro país, y a todas las familias, las del pueblo y las del campo en los territorios de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.